Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, habitantes de la orilla del miedo. Mi nombre es Grillo Villegas, y si usted gusta, puede acompañar a un servidor y a nuestro invitado de honor a escuchar este relato. Esperamos, por supuesto, que como se lo pedimos en cada relato, podamos contar al final con su valiosísima opinión. Hay algo que me llama muchísimo la atención, una situación que está presente en casi la mayoría de las historias relatadas en este canal, y tiene que ver con esa necesidad de guardar para algunos pocos las experiencias paranormales que nos suceden. Muchas de las historias que nos han enviado, que han sido narradas por un servidor, no especifican si quieren que sus nombres se den a conocer, por eso las adaptamos a este formato anónimo, para salvaguardar las identidades de quien nos las envían. Pienso que contar estas experiencias es un acto mismo de valentía, pero todo valiente puede cargar un escudo consigo, eso no se contrapone, y creo que esta reserva de la identidad es en cierta forma un modo de contar eso que les ha sucedido sin quedar tan expuestos. Pero cuando estos eventos suceden dentro de un grupo de personas, esa experiencia suele quedar entre ellos, pocas veces se comparten con sus allegados, y tal cual es el caso de la historia que nuestro invitado de honor nos cuenta el día de hoy. Relato en el que intervienen un grupo de amigos, que cada vez se ven más inmersos en una serie de situaciones peculiares. Lo invito a que escuchemos el relato de esta semana, así que si aún no tiene su bebida favorita, póngale pausa al video y vaya por ella, aquí lo esperamos. No tenemos prisa y todos queremos pasar un rato agradable. Queremos desestresarnos del día a día que este mundo pone sobre nuestros hombros. Así que recuéstese en su asiento o en un sillón. Cierre sus ojos e iniciemos este recorrido por La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Por favor, permítanme presentarme. Mi nombre es Diego. Y la historia que les voy a contar incluye a dos amigos míos, muy buenos amigos. Sus nombres son Martín y Sofía. Los tres vivimos en cierto pueblo de cierta ciudad de cierto estado del país de México. Los tres fuimos a las mismas escuelas desde que nos conocemos, de verdad somos cercanos. A decir verdad, ellos saben que les voy a enviar este correo, no es nada desconocido para ellos. Y bueno, ya saben lo que dicen, pueblo chico, infierno grande. En el pueblo donde vivimos, todo se sabe, todos sabemos todo de todos. Hay muy pocos secretos entre las personas. Estoy seguro que sí debe haber cosas que no se sepan, pero en general los chismecitos de todos andan de boca a boca de medio pueblo. Y en cierta etapa de nuestra vida, había un rumor en el pueblo y entre nuestros amigos en específico, que a nosotros en particular nos hacía mucho eco. Cada que teníamos oportunidad hablábamos al respecto, nos ponía especialmente curiosos. Este rumor hablaba de una casa que se suponía que había sido habitada por un matrimonio que hace muchos años habían vivido allí y que la esposa de aquel matrimonio había desaparecido en circunstancias muy extrañas. A pesar de que había varias versiones al respecto, la más fuerte o la que predominaba decía que la esposa había desaparecido de la casa, dentro de la misma casa, sin que nadie la volviera a ver de un día para otro, dejando al esposo desconsolado, quien a los años abandonó el lugar y dejando que la casa se cayera poco a poco a través de los años. Aquella casa no estaba aún en ruinas, pero claramente se notaba que estaba abandonada desde hacía mucho tiempo. Así que un día simplemente nos pusimos de acuerdo para ir a explorar esta supuesta casa con misterios ocultos. Queríamos ver si podíamos descubrir algo nuevo para contar, o si veíamos y escuchábamos algún fantasma, o quizás solo queríamos experimentar algo de emoción. El caso es que nos coordinamos para ir un día a esta casa los tres juntos. La casa era muy grande y estaba lejana del centro del pueblo.
Sin problema podíamos acercarnos a ella sin que nadie dijera nada. Estaba rodeada de unos arbustos muy altos que fungían como cerco. Era una casa de piedra muy vieja, construida con un estilo muy antiguo. Arcos, puertas muy anchas, ventanales grandes también. Tardamos un rato recorriéndola. Había mucha humedad en el aire. Se notaba que las habitaciones no estaban aireadas muy frecuentemente. Muchísimo polvo y muchísima humedad rodeaban el ambiente. Pero aún puedo recordar la cara de Sofía cuando dijo: «Aquí hay un sótano». Estaba totalmente emocionada, y no era para menos. Habíamos acudido a ese lugar con morbo y con ganas de encontrar cosas extrañas. Un sótano de una casa abandonada era el lugar perfecto para que eso se hiciera realidad. Después de mirarnos entre nosotros unos cuantos segundos, no necesitamos decir mucho. La sonrisa pícara de los tres dejaba saber que seríamos cómplices, sin dudarlo, de una expedición al sótano. Nos juntamos en la puerta de aquel sótano y comenzamos a bajar ceremoniosamente, descubriendo ahora, con mayor intensidad, el olor a humedad y polvo. Si arriba esa característica se sentía, acá abajo había mucho más concentración de estos olores y sensaciones. Cuando llegamos a media escalera, nos dimos cuenta que no había nada de luz. Lo bueno era que traíamos nuestros teléfonos celulares y cada uno los sacó del bolsillo y comenzamos a iluminar las escaleras. Cuando llegamos hasta abajo, cada uno tomó una dirección distinta. Era un sótano muy grande y había muchas cosas allí abajo. Se distinguían muebles tapados con mantas, cajas con cosas, herramientas de trabajo, así por encima y de primera vista era lo que se podía ver allí. Pero conforme fuimos poniendo más atención a los detalles, poco a poco fuimos descubriendo una caja con cosas personales de mujer, por allá un traje de caballero, por otro lado vimos unos cuadros. Recuerdo que Martín se puso un sombrero de copa y se iluminó la cara desde abajo. «¡Ey, miren!», nos gritó. Se veía muy terrorífico, pero de todas las cosas que vimos, el mayor descubrimiento lo hizo Sofía. Cuando ella nos llamó, desde que escuché su tono de voz yo ya había descifrado o intuido que algo muy fuera de lo común había pasado. Nos habló y yo creo que Martín intuyó lo mismo, porque al mismo tiempo nos dimos la vuelta casi de inmediato y fuimos hasta donde estaba Sofía. Sofía estaba mirando una mesa polvorienta con muchas cosas encima. En ese punto recuerdo que pensé: ¿cómo es posible que todas estas cosas sigan aquí? ¿Cómo es posible que no hayan saqueado este lugar? Había muchas, pero muchas cosas. Pero bueno, después dije, nosotros no nos habíamos robado nada ni veníamos con esa intención, así que tiene lógica pensar que los demás habitantes del pueblo tampoco lo hubieran hecho. De hecho, esta casa es poco visitada. Mientras pensaba en estas cosas, Sofía levantó su mano y señaló la mesa. Después Martín, Sofía y yo iluminamos donde ella estaba señalando, y la luz de los 3 teléfonos nos permitió tener una mejor visión de lo que teníamos enfrente. Entonces fue claro lo que nos indicaba Sofía. Era un tablero de Ouija. Un tablero que se veía muy antiguo, hecho de una madera muy elegante, con esa con la que hacían antes los muebles. Las letras y los números de la tabla estaban desgastadas, pero aún se podían distinguir cuáles eran cuáles. No tenía en sí un apuntador. Sobre el tablero había una especie de vaso de madera también, con algunos agujeros, pero obviamente era para usar la tabla. Se notaba aquel uso. El vaso tenía unas inscripciones muy bonitas en él. Además de ser obviamente un tablero, les puedo decir que era un trabajo de carpintería hermoso. Por supuesto, después de que la pregunta «¿deberíamos intentarlo?» fue lanzada al aire, la respuesta de los 3 fue que sí, que obviamente lo intentaríamos. Despejamos la mesa de las cosas que había encima, muy respetuosamente, por cierto. Recuerdo que Martín dijo: «No son nuestras cosas, trátenlas con cuidado». Y así lo hicimos, quitamos todo de encima de la mesa y le buscamos un lugar por allí cerca. Cuando ya estuvimos en posición para empezar el juego, los 3 pusimos nuestras manos sobre aquel vaso y comenzamos a preguntar cosas como las que habíamos escuchado en las películas. Empezamos a preguntar que si había algún espíritu en aquel lugar,
a decir que queríamos que se manifestara, que no queríamos problemas, simplemente queríamos hacer contacto. Lo estábamos haciendo con el respeto que le podrían tener 3 muchachos que no creen en un tablero Ouija, que no creen que sea cierto. Es decir, estábamos jugando, haciendo bromas, de vez en cuando lanzando una grosería, una maldición por ahí, cuando de repente el vaso se movió, y de hecho se movió en mi dirección, solo un poquito. Del lado contrario a mí estaba Sofía, frente a mí donde estábamos sentados, enfrente de mí estaba Sofía. Así que supuse que ella lo había empujado, pero ella lo negó por completo. Solo se había movido un micrómetro, una cosa de nada. Creo que más que ver el movimiento lo sentimos, pero todos nos dimos cuenta al mismo tiempo. Con aquel movimiento todos nos volteamos a ver. De hecho, cada uno pensó que otro de nosotros lo había movido, y así seguimos jugando, pensando que era otra persona quien movía el vaso. Pero el hecho es que aquel vaso empezó a moverse con más fuerza cada vez que hacíamos una pregunta. Entre juegos y sin tomarlo en serio, aquel tablero deletreó el nombre de Elena cuando preguntamos su nombre. Seguimos haciendo cuestionamientos y el vaso se seguía moviendo, una letra, luego otra. Nos contó que vivió allí hace mucho tiempo. Cuando le preguntamos por qué estaba en aquel lugar, eso fue lo que nos respondió. Nos dijo que los rumores acerca de la casa eran un poco ciertos, que algo había de verdad en lo sucedido, pero en realidad nadie sabía exactamente lo que había pasado. Nos dijo que este espíritu Elena estaba atrapado en esa casa abandonada desde hacía muchos años. No nos dijo que era la mujer de los rumores, aquella esposa del matrimonio que desapareció repentinamente, pero nosotros lo dimos por sentado. Seguimos jugando. Como todos conocíamos las historias, no nos causó nada de extrañeza que obtuviéramos aquellas respuestas. Yo seguía pensando que Sofía y Martín movían el vaso, y como esas historias eran conocidas, ellos también pensaban que los demás lo movíamos, porque alguno de nosotros estaba moviendo el vaso, y toda esta historia de los rumores era conocimiento compartido. Sin embargo, cuando le preguntamos por qué seguía atrapada en la casa, no respondió. El vaso se quedó inmóvil, y Martín dijo: ¿qué pasa? Se les quitó lo bromista, mirándonos a Sofía y a mí. Todos nos reímos porque todos estábamos pensando que solo era un juego de alguno de nosotros 3. Pero después de esa pregunta, a los minutos que ya no se volvió a mover el vaso, lo soltamos. Perdimos la atención en el tablero. Y después de haber dejado por la paz aquel Ouija, nos sentamos en algún lugar del sótano a platicar, cuando empezamos a escuchar ruidos, como ligeros pasos, susurros. Pensamos que eran animales que vivían allí, quizás alguna rata que ahora se estaba moviendo, pero entonces Sofía dijo: ¿es mi imaginación o hay alguien parado allá atrás, al fondo? Iluminamos hacia el rincón donde Sofía había señalado, pero la luz de los teléfonos no llegaba claramente. Quizás fue la sugestión que las palabras de Sofía implantaron en mi mente, pero yo puedo jurar que vi una silueta parada al fondo del sótano, y cuando me acerqué para ver mejor, cuando me puse de pie, de la mesa salió volando el tablero Ouija. Estaba muy lejos de nosotros. No había modo alguno de que nosotros lo hubiéramos lanzado. Quienquiera de nosotros, la mesa estaba retirada. No había modo de que alguna forma el viento lo hubiera movido. No había forma de que hubiera caído. Lo habíamos dejado bien acomodado en la mesa. Sin embargo, simplemente salió volando. Yo salí corriendo primero. Yo estaba de pie, pero detrás de mí salieron Martín y Sofía. Salimos de aquella casa de manera inmediata. Después de correr por no sé cuánto tiempo, nos detuvimos y entonces conversamos. Estamos seguros de que todos escuchamos pasos detrás de nosotros. Por supuesto, pensamos que era alguna suerte de coincidencia, eco porque veníamos corriendo, sugestión, nuestra mente dándole forma y sentido a las siluetas y sonidos de aquel sótano. Nos fuimos todos caminando y riéndonos a muerte mientras recuperábamos el aliento. Habíamos ido por una aventura y vaya que la habíamos conseguido. Hasta ese momento ya era un buen día. Aquí las cosas se empiezan a poner raras, turbias. Me hubiera gustado mucho estar preparado. Verán, déjenme explicarles lo que me sucedió.
Durante mis noches, mientras dormía, yo comencé a soñar con una mujer, pero fue todo muy gradualmente. No crean que me sucedió de un día para otro. Comencé a soñar con una mujer que primero la vi en la lejanía en mis sueños, con apariciones de poco tiempo, un ratito y luego ya la dejaba de ver, pero con el paso de los meses, poco a poco empecé a verla más durante mis sueños. Empezó a aparecer en sueños demasiado extraños. No era algo que normalmente me sucediera. Mis sueños siempre habían sido normales, nunca los repetía ni nada por el estilo. En uno de aquellos sueños, un día aquella mujer me habló. Me dijo: me llamo Elena. Nos conocimos en la casa abandonada. Esa para mí fue una pesadilla porque aquella mujer no parecía ser una mujer normal. Era una mujer que se veía tétrica, como una especie de fantasma, pero con algunas características que la hacían parecer lasciva, dañina, malévola. La mirada, la forma de hablar, de moverse. Sin embargo, no transmitía, por ejemplo, un sentimiento de miedo, era más bien su imagen. Ella comenzó a hablarme en sueños, y yo no quería hablarle, pero ella me seguía y me insistía en mis sueños. Por supuesto que yo uní rápidamente los dos nombres. Dije: Elena en mis sueños, Elena en la casa, me dice que nos conocimos ahí. El nombre del sótano y el nombre de mis sueños era la misma persona. Recuerdo que yo no quería decirle nada a mis amigos porque se iban a burlar. Alguno de esos dos canijos, o quizás los dos, habían estado moviendo aquel vaso en aquel sótano y ahora mi mente estaba cagada de miedo. No les daría el gusto de decirles que me encontraba en esta situación. Sin embargo, aquella mujer Elena no dejaba de aparecer en mis sueños, no dejaba de hablarme, y siempre hablábamos de lo mismo. Ella me pedía un favor, me pedía que llevara un objeto a un lugar, que se lo diera a una persona, y a pesar de que en los sueños eran, por decirlo de alguna forma, recurrente, por lo menos en estos temas que tienen que ver con Elena, al despertar yo no podía recordar ni el objeto ni la persona. Pero aquel sueño lo veía una y otra vez. Bueno, no diario, o sea, no me refiero a todos los días, pero sí se repetía. A veces podía ver a aquella mujer mientras soñaba que estaba en la casa de algún amigo, o quizás mientras soñaba que me encontraba en la escuela. Ella de algún modo lograba comunicarse conmigo sin importar el tipo de sueño que yo tuviera, y me pedía esto, que llevara algo a alguien. Fueron sueños muy extraños, porque yo tenía conciencia de lo que sucedía mientras soñaba, es decir, podía moverme a voluntad en aquellos sueños. Intentaba huir de aquella mujer, a veces solo la ignoraba, era como si yo tuviera conciencia dentro de aquellos sueños. Así pasó mucho tiempo, o bueno, quizás algunas semanas, no lo recuerdo con certeza, pero sí recuerdo que lo que rompió con esta rutina fue cuando por fin hablé con mis amigos acerca de lo que me estaba pasando. Les digo que nosotros tres somos muy cercanos. Desde antes de este suceso ya lo éramos, y después lo fuimos más. Cuando ya no aguanté más, se lo comenté. Recuerdo que Martín me dijo: la Elena que ves en sueños es así y asá. No la quiero describir, pero él me la describió exactamente. Me describió hasta la voz lenta y grave con la que aquella mujer de mis sueños hablaba. Y ni bien le dije que sí. Apenas Martín terminó de hablar, Sofía se soltó llorando. Entonces los tres entendimos, sin decirnos nada, que los tres estábamos viendo lo mismo en nuestros sueños. Después de esto estuvimos hablando mucho, sobre qué estaba pasando, sobre por qué estaba pasando. Empezamos a analizar con mucho cuidado el evento del sótano, pues no quiero hacerles esta parte de la historia muy larga. Solo les diré que Sofía sí podía recordar exactamente lo que Elena necesitaba. Ella dice que Elena se sentaba a hablar con ella en sus sueños, y ella, pensando que solo era un sueño al inicio, pero con el paso del tiempo Elena se había empezado a poner muy pesada con ella, muy agresiva, al punto de amenazarla si no hacía lo que ella quería, lo cual consistía en llevar unas piezas de joyería a una persona del pueblo. Según Elena de los sueños de Sofía, encontraríamos aquellas piezas en el mismo sótano donde habíamos estado jugando con el tablero Ouija.
Sofía empezó a hacer el plan para el día en que iríamos por esas piezas. Seguramente después planearíamos llevar esas piezas a la persona del pueblo, pero Martín no la dejó continuar. Le dijo: ey, espérate. Esto aún puede ser una trampa tuya, aunque sinceramente sería muy cruel de tu parte. Pero vale la pena este experimento. Fíjense, si es verdad lo que pensamos que nos está ocurriendo, Sofía es la que mejor puede hablar con Elena. Así que Sofía, por favor, pídele a Elena que me diga a mí dónde encontrar las piezas y que le diga a Diego dónde te encontraremos al destinatario de las joyas. Sofía pegó un grito en el cielo, se quejó, por supuesto, porque después de saber todo lo que se acababa de enterar, ya no quería verla más, ya no quería hablarle. De hecho, le daba miedo saber que se estaba comunicando realmente con no sé qué cosa. Y como Sofía no quiso continuar el plan de Martín, Martín dio por sentado que Sofía estaba intentando jugarnos una broma muy, muy pesada, por lo que se levantó y se fue. Pero no pasaron muchos días para que nos reuniéramos de vuelta. Yo desperté un día como siempre se hace en las mañanas, pero la noche anterior había soñado con Elena. Elena me había mostrado a mí en sueños la casa exacta para llevar las piezas, estas joyas, y me había dicho el nombre de la persona que debía buscar. Nuestro pueblo no es grande. Yo conocía perfectamente la casa que me habían señalado en sueños, pero el nombre no lo reconocí, no me era para nada conocido. El día que nos reunimos, Martín nos envió un mensaje. Ese mismo día que yo desperté, Martín nos envió un mensaje, diciéndonos que sabía dónde estaban las cosas, o por lo menos tenía una idea muy clara. Y Sofía contestó diciendo que había seguido la recomendación. Nos dijo que le había dicho esa misma noche a Elena lo que Martín quería. Obviamente no lo podíamos creer. Esto no podía ser resultado de una broma. Estábamos súper impactados, pero estaba sucediendo, así que parecía que estábamos en alguna especie de realidad alterna. Tanto nos había afectado que desde la vez que Sofía se rehusó a seguir el plan de Martín, ni siquiera nos habíamos hablado. De hecho, yo pensé que nos íbamos a distanciar. Pero cuando Martín nos mandó ese mensaje para vernos de nuevo, ya todos llevábamos esta nueva información. Martín fue el que pidió a todos no compartir información entre nosotros para asegurarnos que no era broma de nadie. Nos pusimos de acuerdo y fuimos a la casa abandonada de nuevo ese mismo día. Martín dirige esta vez, él va al frente, Sofía y yo vamos detrás de él. Dios, aún puedo recordar ese olor a humedad y tierra. Lo volví a sentir cuando entramos a la casa. La misma sensación de la última vez cuando nos fuimos, de que alguien venía atrás de nosotros, oíamos pasos detrás de nosotros. Entonces Martín dijo que bajáramos al sótano con él. Martín nos describió cómo era la caja que buscábamos. Nos la describió como un cofre pequeño hecho de metal con patas cortas con una tapa superior. Nos dijo que tenía unos dibujitos grabados en todas sus caras y que no debíamos tomar nada de adentro. Pero si lo abríamos podríamos ver un collar y un anillo adentro. La caja estaba forrada por dentro con una tela de terciopelo rojo. Era un típico alajero antiguo. Pues vamos a buscarlo según nosotros. Y quizás no me lo crean, pero en menos de 2 minutos Martín dio con él. Parecía que sabía exactamente la ubicación. Y era tal cual lo había descrito. Primero llegué a pensar, bueno, puede ser que Martín y Sofía me estén jugando una broma a mí. Pero el alajero se veía muy antiguo, muy antiguo, muy viejo y empolvado también. Tuvo que haber estado ahí donde mismo por mucho tiempo. Además de que yo tenía información que ellos no, eso no había modo de que ellos me lo hubieran provocado a mí en sueños. Abrimos el alajero y vi efectivamente un anillo y un collar, hermosos. Tal cual nos dijo Martín, el anillo tenía una piedra color rojo muy grande con un corte rectangular y el collar tenía un escapulario colgado. Sofía lo quiso tomar, estiró su mano, de hecho se me adelantó porque algo en mí me decía que lo agarrara, yo también lo quería agarrar, pero Sofía fue más rápida, se me adelantó y Martín cerró el alajero violentamente. No debemos agarrar nada, llévanos ahora, Diego, a donde sea que tengamos que ir. Quiero terminar esto, tengo miedo. Martín dijo esto y caminamos escaleras arriba. Por primera vez
Vi que él creía en esto que nos estaba pasando, realmente lo creía, y entonces entendí que él de verdad tenía miedo. No quiero dar muchos detalles por lo delicado del asunto. Usted me disculpará. Caminamos hasta aquella casa que me fue indicada, nos paramos los tres frente a ella. Martín y Sofía me preguntaron si yo estaba seguro, pero a mí no me cabía la menor duda. Entonces tocamos y salió un señor muy grande, muy mayor. Yo no sabía quién era, tampoco mis amigos lo sabían. Sabíamos que en esa casa vivía un señor que era amigo del papá de Sofía, pero no más. Aquel señor mayor nos saludó muy amablemente y cuando le preguntamos por la persona que buscamos, le dijimos el nombre, nos dijo: soy yo, ¿en qué puedo servirles? No supimos qué decir o qué hacer exactamente. Martín fue el primero en hacer algo. Le extendió la mano y en ella llevaba el alajero. Ese día vi la cara de miedo en un ser humano, pero de un miedo puro, no de estar asustado, sino de miedo total. Nunca he vuelto a ver una expresión parecida. Aquel hombre mayor estiró la mano y tomó la caja, y dijo: Elena. Lo dijo fuerte y claro, pero para sí. Ni siquiera fue consciente de que nosotros estábamos allí después de ver la caja. Por un momento parecía que su mente se había ido a otro lado, pero en unos segundos después nos empezó a gritar improperios: chamacos idiotas, ¿de dónde sacaron esto? Lo han estado robando. Nos decía esas cosas mientras nos tiraba agarrones, nos quería agarrar, pero no podía, era muy viejo y muy lento, y nosotros jóvenes y rápidos. No lo pensamos dos veces, salimos corriendo otra vez. 2 días después en el pueblo hubo un funeral. El padre del amigo del papá de Sofía, o sea, aquel señor que nos abrió la puerta, había perdido la vida mientras dormía. Causas naturales, nos dijo Sofía que su padre le había contado. Nunca más volvimos a ver a Elena en nuestros sueños, o si alguno de mis amigos la vio, no me dijo nada. Tampoco volvimos a preguntarnos nada de aquella casa o de aquel señor. En aquel entonces éramos muy unidos, hoy somos inseparables, los mejores amigos, y créanme que desde esa experiencia que vivimos los tres juntos, ahora ya no nos gusta meternos donde no nos llaman. Estimados habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por llegar hasta este punto de la historia. Se los agradezco de manera personal y a nombre, por supuesto, de nuestro invitado especial. Como muestra de nuestro agradecimiento, comentemos con el emoji del robot. Si usted ha llegado hasta este punto y quiere que nuestro invitado de honor lo sepa, hágalo de esta forma. Así además será un modo de decirle que aquí estamos, que lo hemos escuchado. ¿Qué les ha parecido la historia que vivieron estos muchachos? Increíble, ¿no lo creen? Hay muchísimas cosas que aún no sabemos de nuestro universo. ¿Qué creen que haya sido eso que ellos llaman Elena? ¿Un fantasma? ¿Un recuerdo repetido en el tiempo? ¿Y qué relación tendría con aquel hombre? Muchas preguntas y pocas respuestas. Personalmente me agradan mucho estas historias donde te dejan pensando en qué pudo haber sido, donde le dan la libertad a tu mente de cerrar la historia como mejor le parezca. Me hace sentir que me incluyen dentro de la narración, como una especie de película interactiva, y no me obliga simplemente a permanecer receptivo a lo que tenga que contarme. ¿Qué opinión les da a ustedes? Si me lo permiten, quisiera enviar los ya conocidos saludos. Voy a empezar hoy por nuestra amiga torreonense, Sandra Castruita. Esperamos que tengas una excelente semana acompañada de personas que te estimen. Luis E. Marcos, gracias por escuchar nuestros relatos. Te deseamos siempre lo mejor. Elber Pacheco, Fabi Jiménez, Casey Dalton, les agradezco que siempre estén presentes. Les envío un saludo hasta California. Jenny Esteves, amiga Jenny Moa, te mandamos un gran abrazo. Escorpión 74, nuestro primer comentario desde Colombia, te enviamos un caluroso y afectuoso saludo. Fernando López Lucio, gracias por estar una semana más con nosotros. También, por supuesto, a todas las personas que viven en La Paz, Baja California Sur, Puerto de Ilusión. Elena Esquivel, David Beltrán, Pedro Cortés Pérez, Avi Alor, Claudia Ruiz, a Monse Espinosa, quien nos acaba de contactar
por medio de nuestro canal de TikTok, también te enviamos un saludo muy caluroso. De la misma manera saludamos a todos quienes estén escuchando este relato. Gracias por escuchar, gracias por compartir y gracias por dejarnos acompañarlos un ratito más esta semana. Soy Grillo Villegas y si usted gusta, está más que invitado para vernos aquí dentro de 7 días más, para dar un recorrido por la orilla del miedo.